Todo se siente raro últimamente, ¿verdad? Y nadie te explica por qué. Bueno, pues hay una razón. Lo que te está pasando tiene un nombre y es un mecanismo que se utiliza en control mental y créeme que funciona exactamente igual dentro de una secta que fuera de ella. Y lo sé porque yo lo viví durante 24 años de mi vida. Piensa que al final, al haber nacido en una secta de alto control mental religiosa, pues puedo confesarte que cuando empecé a cuestionarme todo, empecé a sentirme exactamente así. Pues confundido, solo, raro, como si fuera el loco de la película. Y poco a poco me di cuenta de que había sido sometido a un lavado de cerebro brutal desde que nací, porque básicamente pues no me dieron otra opción. Y de que toda la realidad que me habían enseñado era como en la película del show de Truman, no sé si la has visto, pero te la súper recomiendo. Pero básicamente como que todo era una construcción, ¿no? Un plató, un circo que en cuanto tocabas una sola creencia, pues se desmontaba o desmoronaba fácilmente. Entonces, si tú ahora mismo estás en una etapa en la que todo se siente extraño, en la que estás dejando personas atrás, experimentando muchos cambios internos potentes, mucha confusión, soledad, miedo, preguntándote si estarás yendo en la dirección correcta o si te estarás equivocando, si eres la oveja negra, el diferente, el raro, pues quiero decirte simplemente que no estás solo. Estás en mitad de un proceso que tiene unas etapas muy claras y te las voy a explicar en este vídeo porque quiero que entiendas, ¿no?, qué es lo que te está pasando y por qué. Tu cuerpo sabe que algo no encaja. Cuando empiezas a desarrollar tu pensamiento crítico y empiezas a ver en qué se está convirtiendo la sociedad, pues básicamente es cuando empiezas, como te comenté antes, a sentirte raro, ¿no? Como que el cuerpo en el que habitas es muy diferente a lo que hay en tu mente. De hecho, muchas veces es como que no te reconoces a ti mismo en las acciones que tomas y sobre todo, pues cuando terminas el día, pues te preguntas constantemente si realmente estarás yendo como en esa dirección, ¿no? Bueno, en la dirección correcta. Y lo curioso es que puede que tu entorno te esté validando, que desde fuera pues todo parezca que esté bien. Pero como estás creciendo, como estás aumentando tu nivel de conciencia, estás evolucionando, pues aunque tu entorno lo valide, pues tú te vas sintiendo al final, pues cada vez, pues eso, ¿no? Como que eres el loco de la película, ¿entiendes? Pero tampoco puedes parar esa locura, porque es como que si lo intentas, es como ir en contra de tus valores, de tus principios, de tu esencia, y eso se siente demasiado incómodo e incoherente. Y aquí es donde viene algo importante, porque las personas que intentan obviar ese proceso, que intentan como pasar de lo que les está diciendo su intuición, que intentan hacer como si no pasara nada, pues son las personas que acaban somatizando, que acaban teniendo ansiedad, depresión, enfermedades. O sea que si estás pasando por esa etapa, quiero decirte que es normal. Y si estás en mitad de ese proceso y estás siendo incoherente en tu vida, pues esa es la razón por la que estás básicamente experimentando todo eso, ¿no? Porque estás yendo en contracorriente contigo mismo. Y eres perfectamente, además, consciente de ello. Y eso tiene una explicación muy clara, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que está pasando es que tu subconsciente ha detectado que lo que te contaron toda la vida ya no cuadra con lo que estás observando. Y cuando eso pasa, tu cerebro literalmente entra en conflicto consigo mismo. Esto en control mental se llama disonancia cognitiva, que a lo mejor ya lo habrás escuchado más de una vez, pero básicamente es cuando lo que sientes por dentro ya no encaja con lo que te han enseñado por fuera. Y tu cerebro pues no sale con cuál quedarse. Es como que una parte de ti quiere seguir en lo conocido y otra parte de ti ya no puede. Por eso te sientes así. Entonces, el momento en el que dejes de ir a contracorriente y empieces a fiarte, a confiar en tu intuición y a abrir esa caja de Pandora que te está llamando, ¿no? O que te está invitando a que la abras, a que cuestiones, a que investigues, a que rompas esos límites y te hagas preguntas abiertas que te hagan filosofar y que te lleven a opiniones completamente diferentes a lo que has vivido hasta ahora, es ahí cuando vas a empezar a vivir en coherencia. Y tu cuerpo, la química de tu cuerpo, pues te lo va a agradecer, porque no vas a estar generando esos tóxicos provenientes del estrés, de la ansiedad, del malestar, el cortisol básicamente, por una vida incoherente. La soledad, la culpa y la batalla interna. Entonces, ¿cómo se siente ese momento en el que sabes que ya no formas parte del sistema o que cada vez tu esencia se está alejando más del sistema en el que vives? Pues se siente básicamente como quedarte cada vez más solo, como que nadie puede entender
qué es lo que te ocurre realmente, ¿no? Y además lo peor es que no sabes con quién compartirlo, porque también sientes culpa, ¿sabes? Porque al final, cuando has estado tanto tiempo viviendo bajo unos patrones y unas creencias que te han dicho que eran las correctas, pues al final dejar atrás ese tipo de vida o ese tipo de visión te hace sentir como, mierda, estaré traicionando todo lo que han hecho por mí mis padres, o no sé, lo que han hecho mi entorno, mis amigos, etcétera. En serio les voy a dar ese disgusto de decirles que ya no soy ese tipo de persona que ellos creían que yo era durante tantos años o durante toda la vida. Y de repente te encuentras en un momento en el que tu antigua personalidad y tu nueva personalidad, o la persona que se está forjando, que es como una personalidad rebelde o una personalidad que ya no sigue el sistema, que tiene otro tipo de fortaleza mental, o que no se deja llevar por lo que el sistema le dice, pues es como una especie de batalla, ¿no? Y se siente como una batalla diaria entre el tuyo del pasado y tuyo del presente. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que, de nuevo, empieza a haber incoherencia y esa culpa que te comentaba hace unos segundos, pues esa culpa es normal. Porque has sido programado para no cambiar. Has sido programado para seguir el guión preestablecido. Y si el guión cambia, si tú cambias, se siente como que estás saliéndote del rebaño, ¿no? Te sientes inseguro, porque seguro que muchas veces piensas que tu bienestar o tu seguridad o tu protección, el cariño que recibes, el amor que recibes, va directamente unido a las personas que te rodean. Entonces, de nuevo, sientes ese miedo a que te abandonen, ¿no? O a sentirte solo, que es exactamente como yo me sentí cuando lo dejé absolutamente todo, con esa ansiedad constante previa a dar el paso y posterior, pues por el hecho en sí de que me sentía completamente abandonado, solo e incomprendido. La trampa de querer despertar a todo el mundo. Y aquí viene el error que comete casi todo el mundo en este punto, y tiene una explicación muy clara de por qué lo hacemos, ¿vale? Bueno, piensa que cuando expandes tu conciencia o la elevas y descubres que muchas de las cosas que creías eran mentira, o que muchos de los límites que te habían impuestos eran fácilmente rompibles y se pueden romper con el chasquido de un dedo básicamente, pues lo que ocurre es que la siguiente fase es como que intentas despertar a todo el mundo. Es como que intentas hablar con todo el mundo, darles lecciones, decirles lo que has descubierto, lo que estás aprendiendo, advertirles de que todo es una mentira, que es una historia, que es un cuento y que la verdad es infinita. Que no es solamente un camino, que no es blanco o negro, que no es ser de derechas o izquierdas. O sea, que las posibilidades son infinitas. Pero muchas veces eso es lo peor que podemos llegar a hacer. Y te puedo asegurar que intentar ayudarles sin primero haberte ayudado a ti mismo, o sea, va a ser triplemente costoso y doloroso para ti. Intentar hacer algo de ese calibre antes de ayudarte a ti mismo es un error. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque tu cerebro acaba de desbloquear un nuevo nivel de conciencia y su instinto es compartirlo, es avisar al grupo, es proteger a los tuyos, es un mecanismo al final de supervivencia. Pero el problema es que tú todavía no has terminado tu propio proceso. Entonces lo que acabas haciendo es gastar una energía que no tienes en personas que no están preparadas para escucharlo. Entonces, lo que quiero decirte es que no intentes luchar contra corriente, no intentes cambiar a nadie. Primero cámbiate a ti mismo, trabájate, transfórmate, sánate. Y una vez hayas afianzado tu dirección y estés construyendo desde la base de tu nueva personalidad, por así decirlo, pues ahí es cuando realmente puedes intentar ayudar. Porque si la otra persona está dispuesta a escucharte y a dialogar contigo, pues ahí es donde lo tienes, ¿no? Ahí es donde puedes ayudarla a cuestionarse sus creencias y que esa persona, pues al final elija qué es lo que quiere hacer. Pero no te conviertas en un nuevo profeta. ¿Entiendes? No intentes ayudar a quien no quiere ser ayudado. O no intentes convencer a otros de que tú ahora de repente tienes la verdad absoluta y has despertado. Yo lo que hice, de hecho, cuando estaba en esa fase inicial, fue eso, fue compartir lo que iba, digamos, aprendiendo, debatir con otras personas, contrastar puntos de vista. Y eso te va a ayudar muchas veces a encontrar nuevos caminos y nuevos niveles de pensamiento. Rediseñar tu identidad no es de un día para otro. Y para acabar, hay un tema que siento que es importante y esencial en todo esto, que es que cuando tú luego rediseñas tu identidad, piensas que ya lo has conseguido, ¿no? De hecho, yo recuerdo que el Samu que reconstruí los 2 o 3 primeros años, después de despertar y salir de esa secta, pues no tenía nada que ver, o no tiene nada que ver con el Samu que soy a día de hoy. Porque el Samu que yo era hace 2 o 3 años, que era el que acababa de salir de esa secta, se creía que era el Samu de verdad, el Samu en su máxima esencia, ¿sabes? El que rompía con todo, no sé, el Samu loco, el Samu de fiesta, el Samu desmadrado, y creía que esa era mi forma de ser real. Y sin embargo, sigue pasando el tiempo y me sigo redescubriendo. Con lo cual, tienes que tener en cuenta que si has estado durante años o décadas bajo el mismo sistema de creencias o bajo el mismo patrón, pues
No te vas a reconstruir ni vas a rediseñar tu identidad por completo de la noche a la mañana. Cada día que pasa, resignificas tu pasado de forma diferente. Le puedes dar infinitos significados a tu realidad. Porque al final te das cuenta de que hay infinitas formas de ver la realidad y de interpretarla. O sea, podemos estar en la peor época de la historia para nacer, por cómo está todo y cómo está nuestro país, etcétera. O puede ser la mejor época del mundo para nacer, porque ya nacemos con privilegios, con derechos, con luz, agua, con comodidades, con todo nuestro servicio, todo ya creado para que nosotros diseñemos desde cero si queremos o no queremos hacer X o Y cosa. Y creo que este es el punto más clave de todo. Porque cuando despiertas, es completamente normal que te abrumes con la libertad que tienes. Te abrumas con la cantidad de posibilidades infinitas que hay. Es como cuando sueltas a un pájaro de una jaula y lo liberas, ¿no? Ese pájaro pues puede decidir de repente que no quiere salir de su jaula porque dentro pues todo era mucho más fácil, estaba más calentito y aparentemente seguro. Y de hecho es normal que también que pues muchas veces dudemos de si estamos tomando la mejor decisión para nuestra vida. Porque dejamos todo atrás. Dejamos amigos, dejamos familia, dejamos a nuestro entorno, lugares, sitios. Y al final se siente como que era mucho más seguro antes, donde eras aceptado, donde se sentía como que era la verdad absoluta, era como estar en casa. Y la soledad y lo abrumante de la libertad es un precio que también se paga en este proceso. En este proceso en el cual uno es leal a su esencia, leal a sus valores, por todo lo que está ocurriendo y por todo lo raro que se está sintiendo el sistema. No estás solo y merece la pena. Entonces, al final, la sociedad se está polarizando. Y se está polarizando porque nosotros lo estamos permitiendo. Porque si no despertamos, si no somos conscientes y no empezamos a cuestionar y a tomar las riendas de nuestra mente, pues una inteligencia artificial o la sociedad o el sistema lo hará por nosotros. Y la conclusión que saco de todo esto es que no estás solo, porque cada vez siento que somos más personas conscientes, cada vez somos más personas que estamos cuestionando nuestros valores más esenciales, que son los que nos inculcaron, y cuestionándonos si realmente elegimos esto nosotros o no nos dieron otra opción. Y llámame optimista o idealista, pero siento que cada vez estamos más personas recalibrando nuestra identidad desde la base, ¿no? O nuestra realidad utilizando nuestro libre albedrío. Y cada vez vamos a ser más personas que pasemos también por este proceso. De hecho, mi misión con este vídeo, con este canal, es eso. Es decirte una vez más que no estás solo, que el camino es duro, pero que el camino tiene un proceso que acaba mereciendo demasiado la pena. Porque al final de tu día, tú no sientes que tu vida haya sido más fácil, ni más feliz, ni de color de rosa, yo sé. Simplemente lo que sientes es que tu vida es tuya, que tu vida la has elegido tú y la estás construyendo tú. Y no hay mayor sensación de bienestar y de orgullo personal que sentir eso al final del día, pese a que hayas incluso perdido a tu familia. Porque en mi caso, después de haber renunciado a todo por mi libertad, si me preguntas pues cómo se siente mi día a día de hoy, pues honestamente se siente que cuando recuerdo claramente que yo tenía hermanos, que yo tenía un padre, que yo tenía una madre, que yo tenía primos, tíos, amigos, que tenía un hogar al que volver, ese plato de comida típico, ¿no?, que comías cuando ibas a tu casa, esas escapadas que hacíamos, pues cuando yo recuerdo eso claramente me echo a llorar y siento que la vida se acaba, ¿no? Siento que es injusto todo lo que viví. Pero ahí es donde entra el niño, ¿no? El niño que desea volver otra vez al redil, al nido. Ese pájaro que añora su jaula. Pero por otro lado, cuando digo, hermano, ya he alcanzado muchas cosas de las que quería alcanzar y aún así no estoy ni de lejos donde quiero estar. Pero aún siento que todo lo que he pasado, todo lo que he ido construyendo, merece muchísimo la pena. Y siento que esta historia es mía, ¿entiendes? Siento que puedo compartir algo que es mucho más grande. Y siento que todo lo que hice tenía una razón de ser mucho más grande que yo. Porque yo solamente fui leal a mis valores. Pero hubo un momento en el que quise quitarme la vida de lo doloroso y jodido que estaba siendo. Y eso me impulsó a decir, no, esto tiene que merecer la pena. Y ahí fue donde nació la idea de poder compartir mi historia y poder compartir lo que hay dentro de mí para los demás. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Así que, en definitiva y por última vez, no estás solo. Si quieres hacerlo acompañado, puedes hacerlo acompañado. Pide ayuda, rodéate de personas que están donde tú quieres estar. Y si no tienes una comunidad, pues tienes mi comunidad de alquimistas, a la cual tienes acceso gratis durante 7 días para probar. Y si ya tienes una comunidad, pues enhorabuena, felicidades, porque es lo más valioso que vas a poder construir en este camino de la oveja negra, ¿no? En este camino del cuestionador, del que rompe sus barreras mentales. Así que estás más que invitado
invitado a pasarte por mi comunidad si no tienes ese espacio. Es una comunidad donde nos acompañamos, compartimos aprendizajes, es una comunidad de apoyo increíble y ya hay decenas de personas cambiando sus vidas. Y por último, si sientes que hay algo dentro de ti que quiere despertar pero no sabes por dónde empezar, pues he grabado un audio gratuito de 10 minutos donde te explico los 5 bloqueos que más se repiten en personas que se sienten así, pues estancadas, con ruido mental, perdidas, con esa sensación de que hay algo que les frena pero no saben qué es. Así que escúchalo con calma, te dejo el enlace por aquí abajo en la descripción. Dale un like si te ha servido, si te ha gustado el vídeo, suscríbete si todavía no lo estás porque me ayuda un montón. Y bueno, pues si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compárteselo. Nos vemos en el siguiente vídeo.